en el fondo de un estrecho pozo. Despacio, doctora, con cuidado. Se encuentra una misteriosa tumba antigua e inexplorada. Está llena de esqueletos. Semienterrada en la arena, yace una increíble evidencia vinculada al más grande faraón de Egipto, Ramsés II. Esto es muy bonito. ¿Qué es esto? No puede ser. No puede ser. ¡Wow! Tesoros perdidos de Egipto. La dinastía más grande de Egipto. En la historia de Egipto, ningún otro faraón tuvo más impacto en la antigua civilización que Ramsés II. Llegó al poder en 1279 antes de nuestra era, 44 años después de Tutankamón, y gobernó casi 70 años. Conocido como Ramsés el Grande, transformó Egipto a lo largo de su reinado. Amplió las fronteras del país y construyó monumentos colosales como Abu Simbel y el templo mortuorio de Ramesseum. Ramsés fue tan venerado que otros 9 faraones tomaron su nombre. En la actualidad, los arqueólogos de todo Egipto intentan develar los secretos del reinado de este emblemático líder. ¡De este lado! ¡Excaven acá! ¿Cómo mantuvo el poder absoluto sobre Egipto durante su larga vida? ¿Y cómo se aseguró de que su fama perdurara mucho tiempo después de su muerte? En Saqqara, frente a la pirámide más antigua de Egipto, está la pirámide escalonada de Djoser. La arqueóloga egipcia Ola El-Laghisi está excavando una necrópolis llena de tumbas de los generales de Ramsés. Estas poderosas figuras desempeñaron un papel clave en el extraordinario reinado de Ramsés. Ola busca pruebas de por qué le fueron tan leales. Cada año es más y más emocionante. Ola se enamoró de la egiptología hace 50 años y lleva casi 2 décadas explorando los entierros en este yacimiento. La zona realmente es muy importante, muy interesante y nos lleva a un montón de información sobre la nueva gente durante el periodo de Ramesside. El equipo de Ola recorre la necrópolis en busca de signos de tumbas enterradas sin explorar. Ha encontrado unos extraños agujeros cortados en un antiguo muro de adobe. Me di cuenta de que había aberturas aquí, que los trabajadores cuando bajan y suben ponen sus pies. Eso significa que esto es un pozo. Ola cree que estos agujeros forman parte de antiguos escalones que los trabajadores utilizaban para entrar y salir de un pozo durante la construcción de las tumbas. Tenemos un pedazo de piedra aquí, un fragmento. Esto estaba construido especialmente para un pozo. Un pozo podría conducir a una tumba no descubierta. Su equipo comienza a excavar. Es muy emocionante porque no sabemos bien lo que vamos a encontrar. Esperamos encontrar un sarcófago, esperamos encontrar una estatua. Los hallazgos de la última temporada demuestran que este yacimiento está lleno de tesoros del reinado de Ramsés. ¡Es hermoso! Y Ola cree que hay más bajo sus pies. Aún no es muy profundo, pero estamos seguros de que es un pozo. El pozo no es el único descubrimiento que emerge de la arena. ¡Vaya! Esto es parte de una jarra con algunos signos aquí. Podrían ser parte del nombre de Ptah, pero está escrito en demótico. Si es así, significaría que este pozo está fechado en la 26ª dinastía. La escritura demótica comenzó a utilizarse unos 600 años después del reinado de Ramsés. Si está aquí, podría significar que este pozo no se construyó en la época de Ramsés como los demás de la necrópolis. Este hallazgo es una prueba de un entierro posterior.
podría ser un contratiempo importante en la búsqueda de tumbas de la época de Ramsés el Grande por parte de Ola. En la antigua ciudad de Abidos, el arqueólogo egipcio Sameh Iskander dirige un equipo que excava en el primer templo construido por Ramsés II. Esta temporada, Sameh planea excavar los alrededores del templo para descubrir lo que puede revelar sobre la larga influencia de Ramsés en el país. Llevamos 15 años trabajando aquí y me siento muy afortunado de estar en este proyecto. Abidos era uno de los lugares más sagrados de los antiguos egipcios. Ellos creían que Osiris, dios del más allá, estaba enterrado aquí. El mayor sueño de todo egipcio era venir aquí al menos una vez en la vida para rezar. Sameh se formó como ingeniero civil, pero de niño siempre soñó con excavar en Egipto. No olvidé mi sueño. Fui a la Universidad de Nueva York, estudié arqueología, egiptología, mi meta. Y luego mi sueño se está haciendo realidad aquí. En una temporada anterior, Sameh desenterró el palacio de Ramsés al sur del templo principal que se construyó aquí. Estábamos sorprendidos, es que no esperábamos esto. Al igual que otros faraones anteriores, Ramsés II construyó aquí un templo dedicado al dios Osiris. En un patio colocó 26 estatuas en honor a la deidad. En el lado sur construyó el palacio del templo, donde se preparaba para sus deberes como líder espiritual y guardaba las provisiones para el templo en 10 almacenes. Alrededor del complejo, construyó un muro de 7.62 metros de altura con una imponente puerta de granito, pero el templo y su palacio solo ocupaban la mitad del espacio cerrado. El objetivo de Sameh es excavar el resto del complejo del templo. Cada día es un día especial. Cada día hay algo nuevo. Cada día hay una nueva teoría. Y cada día más preguntas. Sameh y su equipo cavan profundas zanjas buscando edificios perdidos. Al retirar las capas de arena que cubren una antigua pasarela, descubren algo sorprendente. De pronto, encontramos aquí un corte en el suelo. ¿Ves el corte alrededor? Alguien cortó aquí y construyó un muro que cerraba y dentro se construyó una estructura abovedada. Comienza desde aquí, desde este muro de cierre hasta ese punto de allá. La estructura abovedada parece ser el tejado de un edificio enterrado bajo la arena. Sameh quiere averiguar si la estructura fue construida durante o después del reinado de Ramsés. Vamos a empezar a excavar para ver si esto sigue intacto, si no fue perturbado. Para descubrir qué hace esta estructura aquí y lo que podría revelar sobre el mayor faraón de Egipto y su perdurable influencia sobre el país, Sameh debe desenterrar una entrada. Esto es emocionante. En Deir el Medina, en una necrópolis en lo alto de la ladera, el egiptólogo francés Cédric Lacher dirige un equipo que investiga varias tumbas de alto rango. Es un gran privilegio para nosotros poder excavar y estudiar estas hermosas tumbas, porque es un monumento que pertenece al reinado de Ramsés II. Cédric ha estudiado la civilización del antiguo Egipto por 19 años y ahora vive y trabaja en Egipto. Los 2 meses de campo son muy emocionantes. Es algo que todo el equipo, y en especial yo, estamos esperando. Esta temporada, Cédric se centra en la tumba más impresionante de la necrópolis. Pertenece al arquitecto de Ramsés, Neferhotep. Ramsés construyó muchos monumentos. Quería gente buena, agradable y profesional a su alrededor, y Neferhotep era uno de ellos. Cédric quiere investigar la tumba parcialmente excavada de Neferhotep para ver qué puede revelar sobre el reinado de Ramsés y la atractiva preservación del faraón para los antiguos egipcios. Aquí hay una hermosa representación del
dueño Neferhotep. Sabemos que es él porque su nombre está escrito en jeroglíficos sobre su cabeza. Junto a ella, una rara representación de Ramsés revela la fuerte conexión personal de Neferhotep con el faraón. Este tipo de escena es bastante inusual. La tumba revela el trabajo de Neferhotep para Ramsés con mucho detalle. Durante el reinado de Ramsés, Neferhotep era el arquitecto y el capataz a cargo de un equipo encargado de construir las tumbas del Valle de los Reyes. Supervisó su trabajo, sus materiales y suministros. Y vivía con ellos en una aldea cercana. Sucedió a su padre y a su abuelo en la construcción de tumbas y monumentos para el faraón. Pero Neferhotep no tuvo ningún descendiente directo que siguiera sus pasos. Cuando murió, fue enterrado en su ornamentada tumba en el punto más alto de la necrópolis. En el patio de las tumbas, el equipo de Cedric ha descubierto la entrada de dos intrigantes pozos verticales llenos de escombros. No sabemos qué hay dentro ni cuándo se construyeron. Todo sigue siendo un completo misterio. El equipo trabaja para retirar los restos del primer pozo. Cedric espera que conduzca a una cámara funeraria. Es muy emocionante porque creo que estamos muy cerca del fondo. En el Valle de los Reyes, Alía Ismail busca pistas que puedan arrojar luz sobre la dinastía de Ramsés el Grande. Estar aquí, en el Valle de los Reyes, es una de las sensaciones más hermosas que se pueden tener. Alía trabaja en el valle desde el 2016. Dirige un equipo que registra digitalmente la tumba del padre de Ramsés, Seti I. Ramsés no fue el primer rey de su dinastía. La fastuosa tumba de su padre demuestra que nació en una familia poderosa y rica. Alía quiere saber cómo construyó esta herencia. Quiero saber cómo Ramsés el Grande pudo asegurar una dinastía tan increíble. Primero, Alía explora la tumba que Ramsés construyó para sus hijos. Podría contener pistas que revelen cómo el faraón construyó su dinastía. Vaya, nunca había estado en esta tumba. Es emocionante estar aquí. Al final del pasillo más lejano, una impresionante estatua tallada en la roca evidencia que Ramsés construyó esta tumba. Vaya, esta es una estatua de Osiris. Tiene el báculo y el mayal en el brazo. Es muy hermosa, muy intrincada. Estuvo pintada, hay rastros de pintura en ella. La estatua de Osiris llevaba el rostro de Ramsés el Grande. Las representaciones de dioses se hacían con el aspecto del faraón reinante. La estatua ayudaba a guiar al difunto en la otra vida. Se encuentra en el corazón de una tumba muy inusual. Con más de 120 cámaras, casi idénticas, que se extienden 45 metros de ancho y más de 80 metros de profundidad en la roca. Es la mayor del Valle de los Reyes. Alía quiere saber por qué Ramsés construyó una tumba tan grande. En total hay 16 pilares. Esta es la mayor cámara de pilares de una tumba en el Valle de los Reyes. Este es un pasillo muy largo y hay habitaciones a cada lado de la pared. Hay muchos escombros en ellas. Para descubrir por qué Ramsés hizo la tumba de sus hijos tan grande, Alía tiene que entrar en el laberinto de pasillos oscuros. En Abidos, en el complejo del templo de Ramsés, Sameh y su equipo excavan la misteriosa estructura que descubrieron y buscan una entrada. Se pueden ver las marcas de las manos de los albañiles que la construyeron. Va por este lado. No sabemos cuánto seguirá hacia el oeste.
Esperemos que siga intacto, que no haya sido perturbado. Samé quiere saber si puede ayudar a revelar más sobre el dominio de Ramsés sobre el antiguo Egipto. Vayan por las cosas allá, vayan, rápido. Al retirar los restos de arena, empiezan a descubrir fragmentos de cerámica. Lo que tenemos aquí dentro es yeso, y el yeso se utilizó en la construcción de la estructura del templo. Un fragmento en particular atrapa la mirada experta de Samé. Acabamos de encontrar esta interesante pieza. Es una pieza de cerámica y dentro los restos de incienso quemado. Quemar incienso era una práctica habitual en los rituales de culto. En el antiguo Egipto, los cultos se formaban para adorar a un dios o diosa. Los cultos eran una parte popular y cotidiana en la vida egipcia. El hecho de que hayamos encontrado esta pieza nos da una pista de que hubo actividad de culto aquí abajo. Si el equipo encuentra más pruebas de actividad de culto, podría revelar el uso del templo. El descubrimiento ayudó a Samé a datar la estructura. Esta es una estructura muy posterior a la época de Ramsés. Es tolemaico. Ptolomeo, el fundador de la dinastía ptolomeica, que terminó con Cleopatra, fue faraón casi 1000 años después de Ramsés II. La cerámica es un descubrimiento importante. Revela que alguien, un milenio después, excavó bajo esta pasarela para construir su estructura lo más cerca posible del templo de Ramsés. Samé espera descubrir por qué. Tras horas de excavación, el equipo descubre una entrada al final del misterioso edificio. Ahora por fin llegamos a la puerta. Esta es la entrada. Abrimos esto por primera vez después de 2000 años. ¡Ah, vaya! En el Valle de los Reyes, Aliá quiere entender por qué Ramsés construyó una tumba tan grande para sus hijos. Y lo que eso revela sobre cómo elaboró su poderosa dinastía. ¡Ay, hay escaleras! ¿A dónde llevarán? En los oscuros pasillos, los restos de antiguos tallados adornan las paredes, pero están muy erosionados. Se pueden ver los cristales de sal en todo el lugar y se nota el daño por el agua. Parece que aquí hubo una inundación repentina. Las escenas talladas podrían contener información vital sobre la tumba, pero la erosión hace que sean casi imposibles de descifrar. En esta parte se notan los daños del agua. Aliá encontró una sección que sobrevivió. Por lo que podemos ver aquí, hay una figura grande y le sigue otra más pequeña. Este es sin duda Ramsés. Y aquí, justo a su lado, estaría su hijo. Esta tumba no es solo para unos pocos hijos de Ramsés. Es para un gran número de ellos. La tumba contiene docenas de habitaciones. Muchas son cámaras funerarias para los hijos del rey. Durante su vida, Ramsés tuvo más de 100 hijos, más que cualquier otro rey egipcio. Tuvo un número inusualmente alto de esposas y consortes, más de 200 en total. Con algunas se casó para sellar alianzas extranjeras, con otras para tener hijos. Engendró 52 y aseguró una línea de sangre para sucederle en el trono. Construyó la gran tumba del Valle de los Reyes para enterrarlos juntos y que pudieran estar cerca de su padre en la otra vida. Ramsés II siempre planeó tener una gran familia y por eso construyó una tumba tan grande. Este parece su objetivo. Tener una tumba en el Valle de los Reyes es un gran honor. Al construir la de sus hijos aquí, Ramsés esperaba darles una próspera vida después de la muerte. También cuidaría de ellos en esta vida.
En la pared, Alia puede distinguir el papel de un hijo. El tipo de vestimenta que lleva este personaje parece una túnica sacerdotal. Entonces, este de aquí podría ser un hijo de Ramsés, como uno de los sumos sacerdotes. Este era un título que lo habría convertido en un individuo importante en la corte real. Ramsés dio a sus numerosos hijos puestos importantes en todo el país para asegurar su lealtad. Estas son acciones de un padre y líder astuto. Ahora, Alia quiere averiguar cómo Ramsés utilizó a sus hijos leales para impulsar su reinado y construir su poderosa dinastía. En la necrópolis de Saqqara, el equipo de Ola excavó 7 metros dentro del nuevo pozo, pero aún no han llegado al fondo. Buenos días, ¿cómo estás? Ola aún espera que el pozo conduzca a una de las tumbas de los generales de Ramsés y arroje luz sobre su lealtad hacia el faraón. Empezamos a encontrar huesos. Parece que estamos a punto de llegar a la entrada de la tumba. Vamos a encontrar algo interesante, seguro. Los huesos son un buen indicio de que hay una cámara funeraria cerca. ¿Señora? ¿Sí? Mire esto. Y este es otro. Y este es un amuleto. Se lo ponen a la momia para protegerla. Hay un entierro. Toma. ¿Hay más? No Busca. sé. Voy a ver. Busca más. Dale más luz. Sí. Excavando más, el equipo revela una entrada a una cámara. Lo que acabamos de encontrar es una entrada hacia el este. Despejan la entrada y atan 2 escaleras de madera para que Ola descienda al pozo e investigue. Espero que sea seguro bajar. Mientras el equipo instala la escalera, Ola se toma un momento para prepararse para el largo descenso hacia lo desconocido. La adrenalina es la que me da el poder para hacerlo. Si no fuera por la adrenalina, me habría negado a bajar. El estrecho pozo tiene una profundidad total de 8 metros. Una caída así podría ser fatal. Es la primera vez que voy a este pozo. Me emociona. Sí que me emociona. Despacio, doctora, con cuidado. En Deir el Medina, el equipo de Cedric excava un pozo en el patio de la tumba del arquitecto de Ramsés, Neferhotep. Ahora tal vez lleguemos a 3 o 4 metros abajo. Cedric quiere averiguar qué hay en el fondo. Todavía no sabemos por qué está aquí ni qué relación tiene con las tumbas del arquitecto de Ramsés II. Cedric espera que el pozo pueda revelar más sobre la devoción de Egipto al gran faraón. Pero hay un problema. Las paredes del pozo podrían colapsar. En esta parte de la necrópolis, la calidad de la piedra caliza es muy débil. Debemos tener cuidado. No podemos trabajar tan rápido. Después de horas de excavación cuidadosa, llegan a una capa con señales prometedoras. Llegamos a un lugar específico del pozo donde vemos cosas raras, no habituales. Voy a ver qué hay dentro. Cedric detecta pistas intrigantes esparcidas por la base del pozo. Acabamos de encontrar algunas pruebas de lino, material de embalsamamiento. También tenemos algunos huesos. Fragmentos de lino y huesos son evidencia de que las momias podrían estar enterradas cerca. Creo que hay una entrada aquí. Se puede sentir aire. Podría haber algo dentro. La corriente de aire sugiere que puede ser la entrada a una cámara. Todavía no sé qué es. Tendríamos que ir más profundo. El equipo debe despejar más espacio para que Cedric entre a explorar.
Eso toma 2 días más de excavación. ¡Jefe! ¿Sí? ¿Qué es? Aquí hay algo. Oh, creo que acabamos de llegar al fondo del pozo. Descubren lo que podría ser la entrada a una cámara funeraria. Pero está bloqueada por grandes rocas. No sabemos cómo proceder, pero hay que quitar la piedra. Las rocas son muy pesadas para retirarlas con un cubo. Después de una cuidadosa deliberación, el equipo decide intentar levantar las rocas con una polea de alta resistencia fijada a un marco de madera. Es muy pesada, hay que tener cuidado. Es por eso que lo hacen muy lentamente. ¡Esperen, esperen! ¡No, muévanla del otro lado! ¡Que esté bien fija, que no se mueva! Finalmente fijan la polea a su posición. Esto es emocionante porque con este sistema podremos quitar la última piedra y entrar en la cámara funeraria. Los trabajadores aseguran bien la cuerda a la piedra más grande y comienzan a sacarla del pozo. Si se cae, podría matarlos. Cuidado. Esta es una piedra muy grande. Fue difícil sacarla. Pero ahora en la entrada hay espacio para acceder a la cámara funeraria. Pondremos una escalera para entrar. Sí, gracias. Entremos. Bueno, hay un problema aquí. Más rocas siguen bloqueando su entrada. Están muy adentro de la entrada. El equipo no puede usar la cuerda y la polea para levantarlos. Cedric tiene que pensar en otro plan. Debemos pensar cómo quitar esas rocas. En Abydos, Samé y su equipo siguen excavando el misterioso edificio enterrado bajo la pasarela del templo de Ramsés. Samé quiere saber por qué alguien, un milenio después del reinado de Ramsés, eligió construir una estructura en este lugar, y lo que eso revelaría sobre la influencia de Ramsés en el antiguo Egipto después de su muerte. Por fin pudimos llegar a la entrada. Está un poco abierta. Pero el equipo se enfrenta a un nuevo desafío. Tenemos que bajar con mucho cuidado. De lo contrario, podemos dañar esa pared que podría derrumbarse de alguna manera, o lo que sea. Retiran con cuidado los antiguos ladrillos de barro que bloquean la entrada. Esperamos encontrar algo que nos diga cuál era la mentalidad de ese periodo, 1000 años después de Ramsés. Esta estructura de bóveda no es el único descubrimiento curioso hecho por el equipo de Samé. En otra parte de la excavación, descubren una escena impactante. En esta área de almacenamiento encontramos algo extremadamente inusual. Está lleno de huesos, en su mayoría cráneos de carneros. Contamos más de 1200 cabezas de carnero, algunas envueltas en tela. Pero no todo son cráneos horripilantes. Nos encontramos con esta hermosa campana, con su badajo, en excelente estado. Y tenemos 4 cabezas de animales que representan a los dioses. Esto colgaba del cuello del carnero y hacía ese sonido. Es algo muy raro de encontrar, y estamos muy contentos de haberlo hallado. Samé cree que estos cadáveres son evidencia de un culto específico. Nos da la idea de que se trata de un culto hacia al carnero. Los antiguos egipcios veían a los carneros como símbolos sagrados de fertilidad y como representaciones de sus dioses. El culto al carnero era prominente en el sur de Egipto, donde los momificaban y les daban sepultura ritual. El culto al carnero se extendió por todo Egipto, incluida Abydos.
Esta enorme colección podría ser una prueba de que los practicantes recogieron cráneos de carnero de cientos de rituales anteriores y los colocaron todos aquí en una espeluznante fosa común. Tengo la sensación de que es un evento único, de que todos fueron recogidos en algún momento y en una época determinada de la historia. Decidieron que todas estas cabezas de carnero pertenecían al venerado dominio de Ramsés II. Samé cree que los cráneos se colocaron aquí por la conexión del templo con Ramsés. Ahora Samé quiere saber si la estructura abovedada también contiene pruebas de este culto. En la excavación, el equipo retiró suficientes escombros para revelar toda la entrada. Samé ya puede entrar en la misteriosa estructura por primera vez. Está muy oscuro aquí. En Saqqara, Ola desciende por un inestable pozo de 8 metros de profundidad para explorar la nueva tumba. Por fin. ¡Qué aventura! Ola quiere investigar si esta tumba data del reinado de Ramsés y si puede ayudar a revelar más sobre cómo los generales se mantenían leales al rey. ¡Vaya! La tumba contiene cerámica, alguna vez llena de comida y bebida para el difunto. Es muy diferente a lo que esperaba, pero es interesante. Ola descubre varios nichos tallados en las paredes de la tumba. Hay muchos entierros en cada nicho, en cada uno de ellos. Esto está lleno de esqueletos. ¿Qué es esto? No puede ser. Mira esto. Estas son las costillas. Aquí hay una pieza de madera que demuestra que había un sarcófago de madera. Estos restos profanados son la prueba de que los ladrones irrumpieron en la tumba buscando los tesoros enterrados con las momias. Tomaron los objetos preciosos, pero dejaron otros objetos. Esto es muy bonito. Préstame eso. Sí. Esto es parte de un plato. ¿Y este? Y este es otro. ¿Quieres una sopa? Ola reconoce el estilo de la cerámica y puede usarla para fechar los entierros. Podría ser del periodo posterior, la 26ª dinastía, más o menos. La 26ª dinastía comenzó casi 600 años después del reinado de Ramsés. Esto podría explicar el fragmento de cerámica con texto demótico que Ola descubrió arriba del pozo. Entonces, al parecer, esta tumba no tiene nada que ver con Ramsés II. Necesitamos estudiar esto. Pero entonces, Ola descubre algo prometedor escondido entre las jarras enterradas. Esto es interesante. Esta es la barba del sarcófago. Significa que se trata de una persona importante. Normalmente es un símbolo de alto rango. Una de las personas que estaban alrededor de Ramsés. Es interesante. La barba tallada en madera indica un entierro de alguien de alto rango, tal vez de la época de Ramsés. La tumba podría haber sido construida durante el reinado de Ramsés. Y los objetos de la 26ª dinastía fueron colocados siglos después. Es la época en la que se reutilizó la zona para los entierros. Era habitual que los antiguos egipcios reutilizaran las tumbas siglos después de su construcción. Esto hace que para los egiptólogos saber las fechas con precisión sea un reto. El descubrimiento de otra tumba que podría ser de la época de Ramsés es tan tentador que Ola quiere indagar más. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sacar la arena que está en los nichos y tomar todas las cosas que encontremos y tamizar la arena. Aún queda mucho trabajo por hacer para descubrir la historia completa de esta tumba. ¡Pero qué aventura! Pero hasta ahora, sugiere que Ramsés recompensó a sus generales con la esperanza de la vida eterna.
La promesa de un lujoso entierro aquí en la sagrada Saqqara, a la sombra de la primera pirámide de Egipto, aseguró su lealtad y ayudó a Ramsés a mantener su dinastía. En Abidos, Samé va a entrar por primera vez en la estructura de 2000 años de antigüedad. Está muy oscuro y es muy difícil poder entender lo que hay dentro. Vamos a conseguir algo de luz para poder entrar. Dame el foco, por favor. Muy bien, gracias. Samé espera que la estructura construida 1000 años después de la muerte de Ramsés proporcione más pruebas de que un culto estuvo activo junto a su templo y que revele más sobre la fuerza duradera de la influencia del faraón sobre el antiguo Egipto. Es grande. Es sorprendente que el techo esté recubierto con barro de una manera tan cuidadosa. El esfuerzo de recubrirlo así es algo muy inusual. Samé busca alguna inscripción que pueda indicar la finalidad de la estructura, pero no hay nada en las paredes. Estudiando la alineación de la estructura, cree que la mayor pista de la importancia de este edificio está en la posición. La estructura se construyó justo a lo largo del muro norte del propio templo, un espacio muy venerado. Llegaron durante el periodo tolemaico y lo construyeron, obviamente, para algún tipo de culto. Samé cree que probablemente nunca se utilizó. Su posición junto al templo de Ramsés sugiere que se rendía culto al propio Ramsés. Aunque la estructura data mucho tiempo después de la muerte de Ramsés. Normalmente los cultos de otros faraones duran 2 o 3 siglos. Este duró 1000 años. La estructura enterrada, la cerámica y las cabezas de carnero son pruebas de la fuerza del atractivo duradero de Ramsés. Samé cree que esto demuestra que el faraón fue venerado 1 milenio después de su muerte, siglos más que otros faraones. Dice mucho sobre la importancia de este faraón en la mentalidad de los egipcios. En Deir el Medina, el equipo de Cedric está en su segundo día tratando de entrar en lo que parece una cámara. Se encuentra en el fondo de un pozo junto a la tumba del arquitecto de Ramsés, Neferhotep. Pero en la entrada de la cámara, varias rocas inestables siguen bloqueando su paso. Ya vimos que no es posible tomarlas desde el aire, entonces buscaremos otra forma. El techo del túnel de entrada impide al equipo levantar las rocas con una polea. En su lugar, utilizan una rampa para quitarlas del camino. La entrada por fin está despejada y el olor es prometedor. Al entrar en el pozo, sentí el olor específico de las momias. Así que antes de entrar a la cámara funeraria, tenemos que usar una máscara para estar seguros. Entrar en una tumba nueva con momias puede ser peligroso. Los cadáveres pueden tener moho que afecta a los humanos. Cedric espera que la tumba revele más sobre la fuerza de la influencia de Ramsés sobre los antiguos egipcios. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Oh! Es una cámara funeraria. Al final de la habitación están apilados restos antiguos. Aquí tenemos muchos tipos de lino, de cuerpos de momias, diferentes formas de momificación, embalsamamiento. Es muy caótico. No estaban acomodadas así. Algo pasó aquí, claramente. Un grotesco torso proporciona a Cedric una pista que le ayuda a fechar a algunas momias. La mayoría de las momias son de la época tolemaica. Parece que este pozo y esta cámara fueron reutilizados en el periodo posterior. Cedric cree que estos egipcios pueden haber elegido ser enterrados bajo la tumba de Neferhotep, porque era el arquitecto de Ramsés. Quizás estas personas querían estar cerca de alguien que fue muy importante durante el reinado de Ramsés, alguien muy famoso.
Un entierro aquí significaba que ellos también esperaban compartir la gloria eterna de Ramsés. Prueba de lo fuerte que era el atractivo divino de Ramsés. Esto es emocionante. La cámara funeraria y los cuerpos son un descubrimiento importante que deja a Cedric y a su equipo con una montaña de trabajo por hacer. Hay mucho que hacer aquí. Tenemos que entender lo que pasó. ¿Quiénes fueron ellos? ¿Qué hacen aquí? Son muchas preguntas. En la orilla oriental del Nilo, Alia vino a investigar el vasto templo del Luxor. Ramsés recompensó a sus hijos en la muerte con una lujosa tumba. Ahora Alia quiere investigar cómo le ayudaron a construir su poderosa dinastía mientras estaban vivos. Solo con estar aquí, delante de estos enormes pilares, te sientes tan pequeño en comparación con esta enorme cultura. Grandes partes del templo fueron construidas por Ramsés y se aseguró de que todos lo supieran. Siempre que ves los grabados de Ramsés el Grande, siempre son grandes. Grandes en tamaño, grandes en escala, y los puedes reconocer enseguida porque los grabados de Ramsés se pueden ver desde distancias muy lejanas, los de otros no. Detrás de una fila de columnas, un notable relieve representa a 17 de los hijos de Ramsés. Aquí, el segundo hijo del relieve se llama Ramsés. Y el cuarto se llama Khem-Waset. Y aquí estamos viendo a Meremptah. Es bastante inusual tener a sus hijos aquí en el templo, en la pared, pero al hacerlo, los está exponiendo todo el tiempo y mostrando a todo Egipto quiénes son sus hijos. Ramsés no solo alabó públicamente a sus hijos, les dio trabajos poderosos en todo su reino. Les dio a algunos de sus hijos puestos de alto rango en el ejército, para que lucharan junto a él en sus campañas militares. Juntos montaron ataques al norte de Egipto contra el enemigo, los hititas, poniendo sitio a varias de sus ciudades fortificadas. Nombró a otros de sus hijos como sumos sacerdotes para dirigir los cultos y asegurar su autoridad religiosa y política. Ramsés mantuvo a sus hijos cerca de él toda su vida, para asegurar el control sobre Egipto y establecer su poderosa dinastía. Tras un largo reinado de 66 años, Ramsés murió, dejando el trono a su hijo mayor vivo, Meremptah. Ramsés se aseguró de que su dinastía sobreviviera concibiendo más de 100 hijos y colocando a muchos de ellos en puestos clave. Enseñó a todos sus hijos a seguir sus pasos, a hacer todo como él lo había previsto. Creo que Ramsés concibió el mayor número posible de hijos para hacer imposible que alguien le arrebatara el trono a los ramésidas. El ingenioso plan del rey dio sus frutos. Tras un reinado poderoso y duradero, su estirpe permaneció en el trono durante 3 generaciones más. Los antiguos egipcios lo adoraron como un dios, un milenio después de su muerte. Y hasta el día de hoy, recordamos a Ramsés II como el mayor faraón de Egipto.